L'Espagnol dans ta poche, episodio 41. Hola, querida oyente. Bienvenido o bienvenida a L'Espagnol dans ta poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. Hoy te voy a hablar de las colonias españolas. Te explicaré qué fue la colonización española, sus causas, consecuencias, características y territorios conquistados. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Bueno, lo primero de todo, este tema es muy amplio, así que te voy a resumir lo más importante. También es un tema muy delicado, ya que el colonialismo hizo mucho daño en numerosos países de todo el mundo. Durante muchos siglos enriqueció a unas potencias a cambio de destruir otras. Hay una serie de verbos que tienes que saber que están relacionados con este tema. Invadir, envahir en francés. Conquistar, conquérir en francés. Colonizar, masacrar, evangelizar, convertir, imponer, imposer en francés. Esclavizar, regir, gobernar, robar, voler en francés. Saquear y someter. Piller et soumettre en francés. ¡Empezamos! ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo es un sistema de dominación política y militar mediante el cual una potencia conocida como metrópoli ejerce un control formal y directo sobre otro territorio. Se llama también colonialismo a la tendencia a establecer y mantener colonias. Dicho de otra forma, el colonialismo consistía en llegar a un territorio, ocuparlo por la fuerza, en donde los colonizadores someten a otro pueblo. Someter significa imponer por la fuerza o por las armas su autoridad o su voluntad. Bueno, normalmente ese territorio es ajeno, d'autrui en francés, es decir, es de otra nación o también es un territorio remoto. Éloigné en francés, es decir, muy lejano a la potencia colonizadora. A los colonizados les obligaban a adoptar su sistema político, sus instituciones, su cultura e incluso su lengua y religión, y administraban y explotaban sus recursos económicos. De esta forma, en el sistema de dominación colonial, los territorios coloniales son totalmente dependientes de la metrópoli en materia política, económica y militar, y no tienen libertad ni derecho de autodeterminación. La colonización española. La colonización española fue la expansión del Imperio español en búsqueda de nuevos territorios y recursos en distintas regiones de América, África, Asia y Oceanía. Ese fue el camino que muchas otras naciones de Europa, junto a España, como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia y Portugal, entre otras, empezaron su proceso de colonización entre el siglo XVI y el XIX. ¿Cuáles fueron sus características? La colonización española, lógicamente, tuvo rasgos particulares dependiendo del territorio al que nos referimos. Resumiendo, puede caracterizarse por
la ocupación militar y el control político, social y económico de los territorios colonizados, subordinándolos a los intereses de la metrópoli española. La metrópoli española era la España peninsular. Estuvo fuertemente influenciada por la religión. España era ultracatólica en esa época, luchando constantemente contra el Islam. La expansión del catolicismo y la conversión de la gente para la Iglesia fueron parte importante de la colonia española, sobre todo en América. Políticamente, España era un imperio que estaba todavía en la Edad Media. Su poder político era centralista y absolutista. En muchos territorios, como el americano, el sistema de conquista y colonización era el siguiente. Había encomendadores. ¿Y qué eran los encomendadores? Pues eran personas que tenían el permiso de los reyes de apropiarse, es decir, adueñarse, hacerse propietario por la fuerza de tierras y de explotar el trabajo de los indígenas a cambio de imponer el orden político, social y cultural español. El poder político recaía en los virreyes, que eran gobernantes absolutos de cada virreinato del Imperio español. Es decir, eran como los reyes en cada territorio conquistado. Normalmente eran peninsulares de origen y estaban encargados de mantener el control colonial. Muchos virreinatos eran enormes y abarcaban diversos países. Las normas económicas en las colonias beneficiaban a la España peninsular. Los blancos españoles nacidos en la colonia eran vistos como ciudadanos de segunda frente a los españoles nacidos en la metrópoli. Los territorios americanos jugaron un papel fundamental en la organización del Imperio español, porque servía de puente entre Asia y Oceanía y la metrópoli europea. Asimismo, las costas africanas y especialmente las Islas Canarias fueron un punto clave de comunicación entre Europa y América. ¿Cuáles fueron sus causas? Una de sus causas fue la competencia entre las potencias del continente por acumular recursos. En el caso de España, en particular, algunas de las causas de su expansión colonial tienen que ver con la lucha contra el Islam, inicialmente para recuperar el territorio español ocupado por los musulmanes, que se recuperó finalmente en 1492, y posteriormente para expandir el dominio europeo en el África mediterránea, asegurando las fronteras cristianas de Europa. La necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia China y la India, que no obligara a España a pasar por los territorios de otras potencias rivales. Eso los motivó a explorar mares desconocidos y por eso llegaron a América. Al encontrarse con América, empezó la emigración masiva de población y las campañas militares con ansia de conquistas. Obtener los recursos económicos suficientes para invertir en la lucha religiosa contra la Reforma protestante, es decir, la Contrarreforma, a través de la defensa del catolicismo en Alemania. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? La colonización española tuvo consecuencias importantes tanto para España y Europa como para los territorios colonizados, muchos de los cuales posteriormente pasaron a manos de otras potencias coloniales. Las principales consecuencias fueron la muerte, masacre y destrucción de civilizaciones, la introducción de nuevas enfermedades, animales, cultivos, etc. en el continente americano. El saqueo de recursos, sobre todo oro y plata, con los que España se enriqueció rápidamente. La imposición y expansión de la religión católica y su establecimiento permanente en la América hispana, así como de la lengua española,
adoptada como propia en las antiguas colonias americanas de España. La esclavitud, ya que las colonias requirieron mano de obra esclava proveniente de África, lo cual dio origen al melting pot cultural latinoamericano, donde se mezclaron la tradición europea, la aborigen y la africana. Otra consecuencia fue la entrega posterior de muchos de los territorios coloniales a otras potencias militares y económicas, como castigo por los fracasos militares españoles frente al Reino Unido, los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, o bien como pago de deudas. La transmisión de las ideas ilustradas europeas a las colonias americanas que permitió, durante la decadencia del Imperio Español, el comienzo del sentimiento independentista en América que acabó con el imperio, dando origen a las naciones de América hispana. La llegada de nuevos alimentos a Europa, como por ejemplo la patata, el maíz y el tomate, entre otros. Alimentos hoy en día básicos en nuestra alimentación. ¿Qué países colonizó España? La colonización española, en su punto máximo, comprendió los siguientes territorios. En África, el protectorado de Marruecos, la colonia de Ifni y del Sáhara español, que abarcaba gran parte de Marruecos. La Guinea española, en el Golfo de Guinea, actual Guinea Ecuatorial. Las Islas Canarias, única colonia española en África que aún conserva España, que está compuesta por 8 islas: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, así como 5 islotes. Originalmente estaban pobladas por el pueblo de los guanches, y la conquista de ese territorio terminó en 1496. Ceuta, ciudad española ubicada en la península Tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. Pasó a ser parte de la corona española en 1580. En Asia y Oceanía, el archipiélago filipino. La isla de Nueva Guinea, la actual Papúa Nueva Guinea. El protectorado de Camboya y otros asentamientos en la región, específicamente en Indochina, Macao, Malaca, Goa, Indonesia y Nagasaki. Estos territorios duraron muy poco tiempo en manos españolas. En América, el Virreinato de Nueva España abarcó los territorios actuales de México y las provincias estadounidenses de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Utah, Florida, Nevada y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. La Capitanía General de Guatemala, que comprendía los territorios de los actuales países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas. La Luisiana española, cedida a España por Francia en 1762 y conservada hasta 1801. Abarcaba los actuales territorios estadounidenses de Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Idaho, Montana, Minnesota, Missouri y Iowa. La Capitanía General de Venezuela, que abarcaba los territorios de los actuales países de Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago y parte de Colombia. El Virreinato de Nueva Granada abarcaba los territorios actuales de Colombia, Panamá y Ecuador. El Virreinato del Perú, que abarcaba los territorios de los actuales estados del Perú, Bolivia, Chile y parte de Brasil. Antes de la creación del Virreinato de Nueva Granada, en 1717,
También formaban parte de él Colombia, Panamá y Ecuador. El Virreinato del Río de la Plata, limitando con la Patagonia aborigen que jamás fue controlada por España. Este virreinato fue el último en crearse en 1777 y abarcaba los territorios actuales de Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. La Capitanía General de Chile, originalmente llamada Nueva Extremadura, abarcaba el núcleo del actual territorio chileno, pues la mitad sur del país estuvo en manos de los pueblos mapuches hasta el siglo XIX. Territorios insulares caribeños, es decir, las islas del Caribe, como las actuales Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Barbados y Santa Lucía. Como acabas de oír, el Imperio Español fue muy vasto, pero poco a poco se fue perdiendo todo y los países hispanoamericanos se independizaron. Actualmente, España solo la forma la metrópoli peninsular, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.